Buenas noches. Buenas noches, profesor. 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 Quien les habla es Valiente Ramírez Huerta. Yo soy docente de la facultad, docente ordinario, soy profesor nombrado. Así que en esta oportunidad vamos a llevar el curso de Fundamentos de Contabilidad. Soy de profesión contador público, así que el curso ¿no? es justamente relacionado a mi profesión. En primera instancia vamos a revisar el sílabo, ¿ya? Para tener claro qué es lo que vamos a hacer en este curso. Voy a pasar a compartir pantalla. ¿Se ve claramente y se escucha? Sí se escucha. Sí se escucha, Bien, profesor. Sí se escucha. Ok. Este es el sílabo que se elaboró. Estamos en el 22.2, ¿no? ¿Usted está en el segundo ciclo? Tercer ciclo, profesor. Tercero, profesor. Segundo ciclo, ¿no? Tercero. Tercero. Vaya, es tercero. Acá está como segundo. Vaya, ahora sí, tercero. Ahora, el número de horas también ha variado, me parece, ¿no? Claro, acá debe ser 4 créditos. De tal modo que 2 teóricas debe ser y 2 prácticas. Es lo más lógico. Ha habido ciertos cambios. Ok, entonces el curso corresponde al tercer ciclo. Es de 4 horas semanales. Y número de créditos 3, ¿no? ¿Así está en su plan? 3 créditos. No sé si han revisado su malla curricular. Debido a que tenemos pues 4 horas académicas, es decir, de 45 minutos,
los días jueves de 6 a 7:30 y los días viernes, o sea, hoy y mañana, tenemos clases de 6 a 7:30. Ok, veamos, no sé si está aquí. Okay. Ahí está. Muy bien, tenemos entonces 4 horas semanales. Y este curso se dicta en las 3 escuelas, por lo que entiendo, ¿no? Es común para las 3 escuelas. La duración sería 16 semanas, a razón de 4 horas. A ver, veamos. 16 por 4, 64. Sería 64. Inicialmente tenía más horas. Si mal no recuerdo, tenía 5 o 6 horas este curso. Y ha habido cambios, ¿no? Ha habido cambios, porque inicialmente ustedes llevaban pues estudios generales por, si mal no recuerdo, eran, no sé si 2 ciclos o 4 ciclos. 2 ciclos, ¿no? Sí, profesor, 2 ciclos. 2 ciclos, ya. Muy bien. Ya con esas precisiones, ya tenemos entonces el curso tercer ciclo, peso 3 créditos, área curricular, formación especializada. Se puede leer. Condición obligatoria, semestre 2022-1, duración 16 semanas, 64 horas. Horas semanales 4, 2 teóricas, 2 prácticas. Requisitos, ninguno. No hay ningún requisito para llevar curso, ¿cierto? ¿O sí? Asumo que no. Ya, quien les habla es Valiente Ramírez Huerta. Hay un texto con el título justo del curso, que lo hemos puesto acá, desde ALBA 2014, Fundamentos de Contabilidad, un enfoque de diálogo con el lenguaje claro. Sumilla. La sumilla es el contenido del curso definido a la hora de planificar el plan de estudios de una carrera, ¿no? O sea, hay que definir en función al perfil profesional que tienen que tener ustedes. Así que la sumilla ya se define al diseñar el plan curricular de una carrera. En este caso, nos dice que la asignatura corresponde al área de estudio específico, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene como propósito brindar conocimientos doctrinarios y experiencias de carácter general en el campo de la contabilidad con enfoque para gestión empresarial, proporcionando las herramientas básicas para la captación, clasificación, registro y resumen de operaciones de una empresa, así como la preparación y presentación básica de los estados financieros de acuerdo con dispositivos legales sobre la materia. Para el logro de ese propósito, se ha organizado el curso en 4 unidades. La primera unidad se va a titular La contabilidad y la empresa, la segunda unidad, Contabilidad de aspectos generales, tercera, Libros y registros contables, cuarto, Asientos de cierre y estados financieros. Esto es el contenido que ya han definido, insisto, a la hora de planificar el perfil profesional y todas las capacidades que debe tener un profesional en las ciencias administrativas, debido a que este curso se dicta con el mismo contenido en las 3 escuelas.
Ahora, competencia de la asignatura. La competencia de la asignatura lo que nos indica es qué es lo que esperamos una vez concluido el curso que el estudiante sea capaz de hacer, ¿no? Analiza el proceso contable, la terminología contable en las empresas, los documentos que sustentan las operaciones comerciales, los libros de contabilidad y las normas legales aplicables, valorando las diferencias que existen entre las diversas actividades económicas que desarrollan. Eso es decir, debemos saber cómo es el proceso contable en una empresa, cuáles son las terminologías, ¿no?, que se usan en la contabilidad, con qué documentos se sustentan las operaciones comerciales, qué libros de contabilidad existen y cuáles son las normas que lo regulan. Ese es nuestro objetivo. Las capacidades corresponden a cada unidad, ¿no? Como tenemos 4 unidades, tendremos que tener 4 capacidades. ¿De acuerdo? Pues acá tenemos... vamos a ir leyendo por las unidades, ya las capacidades, ¿no? La unidad didáctica 1, la contabilidad de la empresa, ¿cuál es la capacidad? Clasificar las formas, los pasos para constituir legalmente una empresa, además los regímenes tributarios, valorando la contabilidad de los diferentes tipos de empresas. Entonces la capacidad que vamos a lograr en la primera unidad es que seamos capaces, ¿no? O seamos, sí, pues efectivamente, capaces de clasificar qué formas de constitución legal de empresas existen y cuáles son los pasos para poder crearlas. Además, cuáles son los regímenes tributarios que las empresas están obligadas a acogerse. Contenido actitudinal, honestidad intelectual, compromiso con la formación profesional. Cuando se habla de honestidad intelectual se refiere pues a que los trabajos que hagamos tienen que ser originales, propios, digamos así. El compromiso con la formación implica que cumplamos cada uno de los que participamos en este proceso nuestro rol. En cuanto a contenido conceptual, en la semana 1, entre hoy y mañana, debemos hablar de la empresa y la necesidad de la información contable. El contenido procedimental es el saber hacer. Entonces, si ya sabemos qué cosa es una empresa, ¿no? Cómo se clasifican las empresas, es decir, cuáles son los criterios para clasificarlos, entonces los estudiantes clasificarán las empresas. En la semana 2 hablaremos cuáles son las formas de constitución legal de empresas y cuáles son sus fases, o sea, sus etapas, o los pasos, también podemos decir. Y contenido procedimental es que sean capaces de caracterizar cada tipo de empresa, cada tipo de forma legal de empresa. Semana 3, empresa como ente, derechos y obligaciones. Claro, la empresa, cuando dice ente, se refiere, es un sujeto más en la sociedad y como tal tiene derechos y también tiene obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si vende al crédito, tiene derecho a cobrar ese valor. Si le demoran, tiene derecho a cobrar intereses.
¿no? Y por otro lado, si compra, también tiene la obligación de hacer los pagos. Si compra mercaderías, por ejemplo, o si compra servicios, o sea, trabajo, tiene que pagar los sueldos, ¿no? Y también tiene que pagar tributos. En la semana 4 hablamos de regímenes tributarios, en la cual analizaremos qué regímenes tributarios existen en el Perú y analizaremos cuáles son sus características y con base a ellos, pues haremos ejercicios de determinar el régimen tributario más conveniente. Para cada capítulo hemos listado fuentes bibliográficas. ¿Ya? Por ejemplo, acá, los que tienen link, ustedes lo pueden copiar y pegar en el buscador y van a ubicar este documento, ¿no? Este documento, el segundo, sobre todo. Así que ahí tienen los links, también están los nombres, y lo pueden encontrar en libros físicos. La unidad didáctica 2 está referida a contabilidad de aspectos generales. La capacidad aplica los principios de contabilidad al control y medición del patrimonio de las organizaciones. Bueno, pues acá vamos a entrar ya a ver cómo se hace la contabilidad de las empresas. Los principios son como reglas, ¿no?, que nos orientan en ese proceso. La cuenta, por ejemplo, en la semana 6, ¿no? Semana 6 hablaremos acerca de la cuenta, cuáles son sus partes, para qué sirve, ¿no?, cuál es su función. La semana 7 hablaremos de ecuación contable. En la semana 8, del plan contable y de los comprobantes de pago. Nos habla de, sí, pues, comprobantes de pago. Y a la vez en la semana 8 dan su examen parcial. Para cada contenido conceptual tenemos contenidos procedimentales. Básicamente intenta que cada estudiante haga desarrolle este contenido, ¿no? Por ejemplo, interpretar principios, describir funciones de la cuenta, distinguir la dinámica, identificar variaciones de las cuentas. Toda esa parte es ejercicios, casos, que normalmente lo van a hacer como trabajo. También ahí tenemos varias referencias bibliográficas, ¿ya?, como el libro de Fundamento de Contabilidad. En realidad, libros de contabilidad básica o también contabilidad general puede ser útil. Por otro lado, acá tenemos el Plan Contable General Empresarial, que está vigente desde el 2020. ¿Ya? Desde el 2020. Esto también va variando en el tiempo, ¿no? El último estuvo vigente de 2011 hasta el 2019. También hemos puesto acá reglamento de comprobantes de pagos. Si van con este link lo podrán encontrar y bajarlo. La unidad didáctica 3. Hablamos de libros y registros contables. En este caso hablaremos básicamente de libros, ¿no? ¿Qué son los libros de contabilidad? ¿Qué es el libro mayor? Libro cajabancos, registro de compras, registro de ventas. Procedimental consiste en hacer ejercicios sobre esos temas.
También la unidad 4, ahí hablaremos de asientos de cierre y estados financieros, ¿no? Algunos asientos contables que se hacen anuales, el balance de comprobación, estado de situación financiera, asientos de cierre. ¿Sí? Ahí tienen los libros. Acá se ha puesto capítulo. Este número que ven acá en cada libro es que se refiere a la semana, ¿no? Este libro, a las semanas 13, por ejemplo, nos interesa revisar el capítulo 7 del libro. En la semana 14 nos interesa revisar el capítulo 6 del libro, ¿no? La semana 15, estados financieros, hay que ver las normas internacionales. Semana 16, capítulo 9 del libro, no cierre del libro. Ya, esa es la relación. Estos números están referidos a las semanas. A ver, un ratito ya. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Sí, profesor.
Continuamos. Estamos analizando el sílabo del curso de Fundamentos de Contabilidad a desarrollarse en el semestre 2022-1. En cuanto a la metodología, pues principalmente haremos exposición dialogada, es decir, exposición de parte mía con intervención de ustedes o a la inversa, ¿no? Exposición de ustedes con intervención del docente. Tenemos las videoconferencias, porque nos han indicado que vamos a desarrollar virtualmente todo el semestre. ¿No? ¿Correcto? Solución de casos, dado que son numerosos, los casos básicamente son ejemplos, pero dado que son numerosos haremos trabajo en equipo y por lo tanto también tienen que formar equipos máximo de 5 integrantes. En cuanto al aprendizaje, acá nos han listado técnicas de inducción, exposición problemática, demostración técnica de concientización. Más allá de los nombres, la idea es pues que este curso se aprende practicando, ¿no? Haciendo ejercicios. La contabilidad es netamente práctica para poder aprender. Los recursos que vamos a utilizar, multimedia, las fuentes de información son la bibliografía la bibliografía, pues las fuentes bibliográficas que ya hemos puesto en cada unidad. Las guías de aprendizaje son las diapositivas, también digamos, los ejercicios, los ejemplos que podamos mostrar, los equipos informáticos, obviamente tanto lo que usan ustedes como quien les habla. Además debemos agregar que tenemos el aula virtual de Classroom, por medio del cual se entregará todos los trabajos, así como se va a tomar el examen. O sea, es el único medio por el cual ustedes hacen entrega de los trabajos. Y también las calificaciones se hará utilizando esa plataforma. Bueno, ya les decía que van a hacer trabajos individuales o grupales, ¿no? Acá nos habla de estilo APA, aunque esto ya varió, estamos ya en la 7ª edición, pongámosle 7ª edición APA 7, ¿ya? Esto debe ser, esto lo voy a corregir luego. Voy a revisar el documento nuevo porque la 6ª edición ya pasó, pues, ¿no? Ya estamos en la 7ª edición en APA. Bueno, como actividad de proyección social, esto también está como propuesta, es que lo que se aprende en la universidad pueda ser compartido con la sociedad, ¿no? A través de algún taller de capacitación
Pues sí. Ahora veamos la parte de evaluación. La evaluación es un componente del proceso formativo que implica el recojo de la información sobre los rendimientos y desempeño del estudiante. Permite el análisis para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso. Antes, evaluación inicial para recoger saberes que posee el estudiante para asumir la asignatura y se aplica con una prueba de entrada. Ya, esta primera parte ya está cargado la prueba de entrada en plataforma Classroom y ustedes ya pueden responder, incluso creo ya respondieron varios. Ya, esto es como una norma de la facultad. Sin embargo, la nota que sacan en la prueba de entrada no va a formar parte de su promedio final. ¿Ya? Es una prueba de diagnóstico. Disculpen, entonces decía, la prueba de entrada ya está disponible. Ahora, durante la formación, durante el desarrollo del curso, se habla de evaluación de proceso. Y esta evaluación de proceso es el que tiene mayor peso, ¿ya? Si sumamos estos porcentajes, todo esto suma 60%. Y los exámenes, el examen parcial que va a dar en la semana 8, tiene un peso de 20%, y el final también 20%. Entonces, su promedio final del curso se calculará de esta forma, ¿no? Evaluación de procesos 60%. Es decir, todos los trabajos que ustedes han presentado acá, va a salir un promedio, ¿no? Pongamos que salga un promedio de 16. Entonces, de ese 16, el 60% va al promedio final. Y del examen parcial, el 20% y el examen final, 20%. Por ejemplo, si sacan la nota 20, el 20% es la quinta parte, ¿no? Sería 4 puntos, ¿no? 4 puntos acá, 4 puntos ya son 8, ¿no? Ya, esto es la fórmula con la cual vamos a calcular promedio final, ojo, ¿ya? Eso ya está definido, jóvenes. Lo estamos diciendo hoy, el primer día de clases, para que ustedes lo tengan muy claro. ¿Ya? Porque luego aparecen pues a nivel
¿cómo se llama? Cuando ya estamos terminando el ciclo, dice el profesor, ya hemos hecho muchos trabajos y ya los otros profesores solo no nos toman examen, me ponen la nota del trabajo o me duplican, ¿no? Ya esas cosas no van conmigo, o sea, tal como está acá el sílabo, se cumple, ¿ya? Todo se cumple. Por ejemplo, acá dice exposiciones sobre revisión de materiales, eso va a valer 20%. Por cada unidad van a hacer un trabajo grupal, ¿no? Y esos trabajos grupales van a valer 10%. Claro, las exposiciones de materiales también se hace por cada unidad. Claro, en conjunto vale 20, en cambio los trabajos, estas que ya son un poco más, que diríamos, requieren mayor esfuerzo, vale cada uno 10 puntos. Todos los trabajos que hacen en conjunto vale 60%. Y el examen se toma de todas maneras. ¿De acuerdo? Otro aspecto que quiero que quede también claro, ya desde hoy, imagino que están todos, espero que sí, ¿no? Son 36. Lo que pasa, yo les digo por experiencia, porque soy docente ya varios años, el año pasado, justo el ciclo pasado, había reclamo de un estudiante, ¿no? Porque decía que todas sus notas implicaban que él debe aprobar el curso, ¿no? Pero además de tener las notas, ustedes tienen que tener asistencia a clase, ¿ya? Asistencia a clase mínimo 70%. ¿Estamos claros? El incumplimiento implica la desaprobación del curso. O sea, si usted puede que tenga 20, ya vamos a suponer que en el examen sacó 20, en el otro también sacó 20, y acá sacó, ponte que sacó 10, por decir, ¿no? Entonces, 10 por 6 es 6 puntos. Y acá tendría 5 más 5, 10 más 6, ya tendría 16, pues, ¿no? No, 4 sería, ¿no? Quinta parte, o sea, 8 más 6, ya tiene 14. Usted puede decir, ya aprobé el curso, pues ya tengo mi nota. Pero tengo que yo ver esto de la asistencia. ¿Y dónde se ve esto de la asistencia? Llamamos lista todas las clases en la plataforma Zoom. En la plataforma de matrícula que ustedes tienen, en la que además van las notas, ahí también vamos a registrar las asistencias. Entonces, al finalizar el ciclo, sacamos el reporte y ahí vamos a chequear. Entonces, todos aquellos que superaron de inasistencia el 30%, o de otro modo, que no asistieron mínimo al 70%, desaprueba. ¿Ya? Eso que quede claro, ¿ya? Entonces, dos cosas, ¿no? Las notas, por un lado, cumplir con los trabajos, los exámenes, y por otro lado, con las asistencias. Y acá tenemos una lista de libros más que podrían servir, ¿no? Adicionalmente a lo que se ha detallado antes. No sé si tienen alguna consulta. Esto es el sílabo. El panorama del curso, hacia dónde vamos. Sí, Luis, adelante. Sí, quisiera hacerle una consulta. Lo que ocurre es que el sílabo que nos está mostrando no está en el Classroom. Sí hay una opción en donde dice sílabus, pero no está el documento. Sí, ya se va a colgar este sílabo. No se preocupe, eso lo Muchas colgamos. gracias, profesor. Muchas Ya, gracias. ¿alguien más levantó la mano? Josep.
Adelante. Sí, profesor, disculpe que le interrumpa, profesor. Quería saber si la parte de las evaluaciones que valen 0,6 puntos, algo así, profesor, el 60% implica participaciones, profesor, disculpe, en clase también, profesor. No lo tenía muy claro, profesor, disculpe. Claro, la participación, esos se toma en cuenta, pero como parte de la evaluación de proceso, y principalmente irá en esta parte, ¿no? Exposición de materiales ahí. Vaya, profesor. No va a ir como un concepto aparte, sino como parte de todo esto. ¿Ya? ¿En qué, profesor? Muchas gracias. Ya de eso se trata. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, adelante. Profesor, mi pregunta es, ¿de cuántos integrantes se van a formar los grupos? Máximo 5. Gracias, profesor. De nada. Ya todos han... Ya, ok, entiendo que no tienen preguntas respecto al sílabus y el panorama del curso, ¿no? Sí, profesor, todo bien. Ya, vamos a llamar la primera lista. Atención. Atención a la lista. José Aragón. Presente, profesor. Joel Cahuana. Presente, profesor. Buenas noches. Maricielo Colque. Presente, profesor. Buenas noches. Renzo Chumbe. Buenas noches, profesor. Presente. Carla Corbeta. Carla Yaritza Corbeta Sánchez. Sandy Judy Curi Aguirre. Davide Joel Damián. Buenas noches, profesor. Presente. César Antonio Hernao. Buenas noches, profesor. Presente. Luis Fernández León.
Buenas noches, profesor presente. Ángela García San Miguel. Presente, profesor. Piero Gutiérrez Guzmán. Presente, profesor. Diego Jaimes Yaures. Presente, profesor. Buenas noches. Silvia Mamani. Silvia Jimena Mamani Apaza. Dina Nayeli Mamani Coarita. Presente, profesor. Edwin Miguel Martínez Guaira. Buenas noches, profesor presente. Estefano Marcelo Matos Pereda. Buenas noches, profesor presente. Luis Nivet Mercado Sayo. Luisa Nivet Mercado Sayo. Ana Claudia Montenegro Ramos. Buenas noches, profesor presente. Francisco Morales Rengifo. Presente, profesor. Sergio Olave Ponce. Presente, profesor. Buenas noches. Melissa Ortega Bolaños. Presente, profesor. José Ortiz Quispe. Buenas noches, profesor presente. Carlos Pachas Guevara. Buenas noches, profesor presente. Jessica Quispe Vilorio. Buenas noches, profesor presente. Bruno Ramos Paredes. Buenas noches, profesor presente. Isaac Jesús Ríos Pérez. Steve Jaciel Robles Ñuñubero. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Caroline. ¿Sí? Sí, profesor presente. ¿Quién? ¿Quién dijo presente? Es el alumno Ríos, profesor. Caroline está presente, ¿no? Sí, presente, profesor. Buenas noches. Evelyn Carol Salvador Palacios. Buenas noches, profesor presente. Ángel Jesús Sánchez López. Terry Gabriel Tinoco Rojas. Buenas noches, profesor presente. Claudia Sofía Valverde Rodas. Buenas noches, profesor presente. Lita Lisette Villanueva Coronel. Profesor, la compañera Lita tuvo un inconveniente, se le fue su luz. Carlos Enrique Villarroel Díaz. Presente. Buenas noches. Alessandro André Bisuña Caetano. Presente, profesor. Buenas noches. Marco Elí Illescas González. Presente, profesor. Buenas noches. Leonid Lep Zavala Solano. Buenas noches, profesor presente. Ok. Voy a volver a llamar a algunos que no están presentes, ¿ya? A ver, Carla Yaritza Corbeta Sánchez. Sandy Judith Curi Aguirre. Silvia Jimena Mamania Paza. Profesor, la compañera Silvia va a hacer un cambio de turno, por eso no está. Ah, ok, pero yo lo pongo que no está igual. Isaac Jesús Ríos Pérez. Imagino que todos ellos se cambiarán de turno. Presente, profesor, dije. ¿No se me escuchó? Ríos. Sí, dije presente, profesor. Ríos Pérez. Ok, Ángel Jesús Sánchez. Ya, él no está. Ok, cerramos entonces. Todavía están en cambio de
grupos. Disculpe, profesor. O sea, se están cambiando de grupo, digo. Lo que sucede es que hubo unos inconvenientes con la matrícula y hay algunos que no se pudieron matricular y otros que quieren cambiar de turno por distintas razones. Ok. Y se me apagó mi computadora, no pude decir presente. Luisa Mercado, presente. Soy la delegada. Luisa. Ya, ok. Ahora vamos allá a entrar al desarrollo del curso, ¿no? Nos queda media hora. Aprovecharemos este tiempo. Bueno, como primer punto nos pide hablar acerca de la empresa, ¿no? Empresa, la necesidad contable, la contabilidad, concepto usuario, proceso contable. Bueno, seguramente ustedes han escuchado hablar de empresa, ¿no? Más de una vez, ¿cierto? La pregunta será, ¿qué entienden por empresa? A ver, quisiera su aporte. Sí, adelante. Sí, profesor. Yo tengo entendido que es como una especie de organización donde, bueno, se canalizan distintos recursos, ¿no? Para elaborar tanto bienes como servicios y obtener una remuneración, una ganancia a partir de ello. Ok, correcto. A ver, ¿alguien más levantó la mano? Adelante. Sí, profesor, mi opinión, profesor, sería una empresa es toda aquella que tiene el objetivo de poder maximizar las ganancias con el fin de poder de minimizar los distintos procesos o los distintos costos. En ese caso, profesor, con el fin de poder también que tenga un buen ambiente de personal, entre otros factores, ¿no? Para de alguna u otra manera que el tiempo de vida de la empresa pueda ser sustentable a través del tiempo, profesor. No, esa sería mi opinión, profesor. Ok, muy bien. Sí va por ahí. El enfoque es que ya ustedes, como han elegido la carrera, tienen conocimientos sobre la empresa. Estas diapositivas han sido estructuradas con la idea de responder a estas preguntas. Por ejemplo, acá, ¿qué es una empresa? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre bienes físicos y servicios? ¿Cuáles son los fines de la empresa? ¿Qué aspectos se debe tener en cuenta antes de constituir una empresa? ¿Cuáles son las formas de iniciar una empresa? ¿Cuáles son los criterios de clasificación de empresas? Entonces, todas estas preguntas pretendemos responder. En primera instancia, la empresa. ¿Qué es la empresa? Vamos a pedir a una voluntaria que lea la diapositiva. Adelante. Ok, la empresa
Es una unidad económica dinámica de producción y venta bienes, industria, compra-venta de bienes, comercio y producción-venta de servicios, prestación de servicios. Cuenta con un patrimonio a su disposición, el que se moviliza con la acción del hombre debidamente organizado, generando resultados. Ok, gracias. ¿Qué les parece la definición? O sea, partimos diciendo que la empresa es una unidad económica dinámica, es como que es un ser, que diríamos que es como un ser vivo, pues, ¿no? Que está haciendo algo. Por ejemplo, hay empresas que producen y venden bienes físicos, y a ellos se le llama empresa industrial, por ejemplo, ¿no? O empresa manufacturera, también se le dice. Hay otros que se dedican a la compra y venta de bienes. O sea, compran un tipo de bien físico y esos mismos bienes lo van vendiendo. Y en ese caso se habla de empresa comercial. Pero hay muchas otras que producen y venden servicios. Porque el servicio también se produce, se vende. Comúnmente se le llama prestación de servicios. Ahora, todas estas empresas, como dijo su compañero, para poder desarrollar su actividad económica, pues cuentan con un patrimonio, o sea, cuentan con recursos a su disposición. Esos recursos a su disposición es movilizada por la acción del hombre, debidamente organizado, generando resultados. Claro, podríamos decir que hay recursos, algunos distinguen pues entre recursos material, recursos financieros, recursos humanos. Desde el punto de vista de la contabilidad, ojo, porque acá vamos a hablar del punto de vista contable, ¿ya? Desde ese enfoque. La contabilidad lo que hace es medir. Pero ¿qué es lo que mide la contabilidad? El patrimonio. ¿Pero qué es el patrimonio, no? Es el conjunto de recursos a disposición de la empresa. Pero, como dije al inicio, recursos humanos, desde el punto de vista contable, no es cuantificable. O sea, no es medible. La contabilidad mide en términos monetarios. O sea, la unidad de medida que usa la contabilidad es la moneda. Así que podemos medir en soles, o en dólares, o en euros, ¿no? O en rublos, que se habla bastante de rublos estos días. Entonces, cualquiera sea la unidad monetaria, permite medir. Y de acuerdo al principio de bienes económicos, la contabilidad tiene un principio llamado bienes económicos, lo cual nos indica que estos bienes, o sea, la contabilidad mide los bienes económicos susceptibles de ser evaluados, o sea, medidos en términos monetarios. Y bajo esa perspectiva, los recursos humanos, o sea, el personal de empresa, no se puede medir pues, en términos monetarios, ¿no? Excepto el servicio que prestan, pues se le valora a través de las retribuciones que se le paga como sueldo, salario, ¿no? Pero no se considera como parte del patrimonio de la empresa.
Ahora, estos recursos económicos, ¿ya? Recursos económicos, lo moviliza, o sea, le hace trabajar, si se quiere, lo mueve, ¿no? ¿Quién? El hombre debidamente organizado, o sea, se distribuyen funciones, responsabilidades, eso es organizar, ¿no? ¿Y para qué nos organizamos? O sea, ¿para qué organiza los recursos humanos o a los humanos con el objetivo de generar resultados? Principalmente ganancias, pero no siempre vamos a obtener ganancias, podemos obtener pérdidas. Entonces la palabra resultados ya está referido a ambos, ¿no? Tanto a la ganancia como a la pérdida. Esto sería el concepto de empresa. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre bienes físicos y los servicios. Fíjense acá, ¿no? Los servicios, por ejemplo, el servicio educativo. La que estamos llevando a cabo en este momento se llamaría servicio educativo. Y este servicio educativo es intangible, ¿no? O sea, carece de existencia física. Todo servicio carece de existencia física, por eso se le llama intangible, o sea, no se puede, no tiene materialidad, no es material, digamos. En cambio, los bienes físicos son tangibles. Por ejemplo, si hablamos de una ferretería que vende, ¿no? Productos físicos, que pueden ser tubos, fierros, clavos, en fin, ¿no? Todo tipo de bienes tangibles. Ahora, los servicios son heterogéneos. Ojo. Por ejemplo, ya decíamos que en las 3 escuelas se dicta este curso y a su vez quizá hay 3 turnos, en lo cual nos indicaría pues que estamos hablando de 3 por 3, 9. 9 salones del curso, prestando servicio educativo de fundamento de contabilidad. Cómo se produce en interacción con el cliente, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Los clientes participan en la producción, entonces todo servicio se produce y se consume al mismo tiempo, por eso es heterogéneo. En cambio, el bien físico es homogéneo, o sea, buscamos que los productos sean del mismo tipo, la misma calidad, ¿no? Ahora, simultánea producción, distribución y consumo. El servicio se produce y se distribuye y se consume al mismo tiempo. En cambio, en los bienes físicos, en un momento produces, en otro momento lo puedes distribuir y en otro momento lo puedes consumir, ¿no? Por ejemplo, si producimos gaseosas, las producirás en un momento, luego o en otro momento puedes ir a repartir y en otro momento los consumidores, valga la redundancia, lo consumen. Un servicio es una actividad o proceso. Claro, ya dijimos que se da una interacción, ¿no? Entre la producción, o sea, el que produce el servicio y el que consume el servicio. El bien físico es una cosa material. El valor esencial producido en la interacción comprador-vendedor. Claro, en el caso de los servicios, el valor está dado pues
por la percepción que tenga el consumidor en esa interacción que le ha tocado, ¿no? En cambio, los bienes físicos, el valor esencial producido en fábrica. En caso de los servicios, los clientes participan en la producción, ya dijimos, en cambio los bienes físicos no participan porque se da en otro momento, en otro lugar. En caso de los servicios, no se pueden almacenar por su carácter intangible. ¿Ya? En cambio, los bienes físicos sí se pueden almacenar. O sea, hablamos de estoquear de bienes físicos. En caso de los servicios, no se puede transferir en propiedad. En cambio, los bienes físicos sí se transfiere la propiedad del bien cuando se vende, ¿no? Estas serían las diferencias entre los servicios y los bienes físicos. Luego teníamos la pregunta, ¿cuáles son los fines de la empresa? ¿Cuáles son los fines? A ver, un voluntario para que lea la diapositiva. Adelante. Fines de la empresa. Particular. Obtención de un rendimiento sobre la inversión mediante la maximización de beneficios, ganancias. Es en principio el fin primordial de todo empresario. Social. Proyección a la sociedad para satisfacer las necesidades y expectativas existentes a través de los bienes y o servicios que oferta. La responsabilidad social de las empresas se refiere a todas aquellas medidas que diseñan como agentes sociales en una comunidad. Ok, gracias. En este punto, algunos le llaman pues objetivos, ¿no? Otros le llaman fines. La diferencia entre una finalidad es que la finalidad es algo que se persigue siempre y no se alcanza nunca. ¿Sí? Se persigue y no se alcanza. Cuanto más éxito tengas en la persecución de fines, la existencia de la organización se fortalece. Quiero decir, ¿no? Por ejemplo, la empresa persigue la finalidad de obtener un rendimiento sobre la inversión efectuada. Es lo que busca. Pero ¿cuándo estará satisfecho? O sea, por decir, si ya ganó 100.000, ya dirá, pues ya está, listo, se acabó. O cuando gana 1.000.000, o quizá cuando gana 100 millones. Entonces, en la actividad empresarial, esto es una finalidad, porque siempre lo persigues. Cuando tienes éxito, sigues más, ¿no? Continúas. En ese sentido, hemos considerado que los fines de la empresa es obtener un rendimiento sobre la inversión. Pero también tienen una segunda finalidad que está vinculada al primero, porque a través de la satisfacción de necesidades y expectativas, a través de los bienes y servicios que oferta, ¿no? Estamos hablando de eso. O sea, para que una empresa exista, necesita pues que alguien demande su producto. O sea, hay una necesidad o hay una expectativa respecto al producto, ya sean bienes físicos o servicios. Y se asume que las necesidades también son permanentes, o sea, no se acaban. Es decir, si el hombre ya
en un momento cubre toda su necesidad, vamos a suponer, y ya no necesita más, entonces ya la empresa tampoco tendría sentido que exista. El hecho es que las necesidades humanas son permanentes, por lo tanto también la existencia de la empresa será permanente. Bueno, acá nos dice las 7 M's de la empresa, ¿no? Mano de obra. En toda empresa va a haber personal. El personal que labore, ya sea, como se llama, trabajo intelectual o ya sea trabajo manual, ¿no? Ahí está el personal. Le podemos decir mano de obra. También la empresa necesita de maquinarias. O sea, necesita de activo fijo, maquinarias, equipos, herramientas, infraestructuras, un local. ¿Qué más necesita una empresa? Materiales. Ya sea, por ejemplo, útil de oficina, ya sea material de limpieza, ya sea, si es industrial, por ejemplo, necesitaría materia prima. Si es comercial, necesitaría mercadería. Esto estamos hablando de bienes materiales, destinadas a la venta o al consumo. También en toda empresa existen métodos, que son procesos y procedimientos de cómo hacer algo. También está la mentalidad, que es la cultura organizacional, que no es otra cosa que la forma de, o sea, como las costumbres que tiene la organización, ¿no? Por ejemplo, si es una cultura de puntualidad, de práctica de valores, ¿no? Quizá de responsabilidad, entonces todo eso forma parte de la cultura organizacional. Medio ambiente, ahí habla de clima laboral, ¿no? Cómo es el clima laboral donde se desempeñan los trabajadores. Y luego tenemos la moneda, es el recurso para comprar. Bueno, ahí están las 7. Consideraciones para constituir una empresa. Si ustedes quieren crear una empresa, esto es en términos muy generales, ¿no? Nos dice, primero hay que hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado es para determinar, pues, si hay demanda insatisfecha. Por ejemplo, dice usted, voy a crear una empresa que se dedique a la venta de celulares, por ejemplo, ¿no? Hay que ver, hay clientes potenciales para ese proyecto, ¿no? ¿Cómo va la tendencia a la demanda? Ese producto, la demanda en el mercado va en aumento, quizá va en disminución o está constante. La competencia actual y potencial, quiere decir quiénes están vendiendo esos productos actualmente y potencialmente quiénes pueden ingresar al mercado. También hay que ver la tendencia a la oferta, principales estrategias comerciales, es decir, cómo se llega al mercado. ¿Es productor o consumidor o hay intermediarios? Factibilidad de mercado para el proyecto. Ahora,
un primer paso es el estudio de mercado, un segundo paso es el financiamiento. El financiamiento consiste en la obtención de recursos financieros. O sea, tengo que pensar de dónde sacaré el dinero para invertir, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un proyecto, pues, por ejemplo, han inventado algo, ¿no? Han inventado algo y quieren producirlo en masa y venderlo, pero necesitan capital. Pues hay que pensar cómo lo financiamos. Eso es buscar dinero para operar la empresa, ¿no? Consiste en la obtención de recursos financieros. ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiamiento? Hay financiamiento no convencional y convencional. Y acá está. ¿Cuál es el financiamiento no convencional? Podemos recurrir a agencias de cooperación internacional, a embajadas, a ONGs, a asociaciones gremiales, u otras formas. Y las convencionales. Convencional es lo que comúnmente se recurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se crea una empresa, ¿cuál es lo común? Aportar capital propio, ¿no? O sea, el propietario tiene que aportar de su dinero. Otro, sacar préstamos de familiares, amigos, o crédito comercial. Esto es comprar al crédito, ya sea materiales, mercaderías, o incluso el propio local lo puedes comprar al crédito, ¿no? Préstamos hipotecarios, principalmente está destinado a adquisición de inmuebles. El leasing también sirve para adquirir, leasing es arrendamiento financiero, que también puede servir como una fuente de financiamiento. Otro es emitir bonos y colocarlos en el mercado de valores, que equivale a un préstamo de la población, ¿no? Porque el bono es un papel que ofrece pagar una tasa de interés por un tiempo y también devolver el principal. Entonces, el bono es pues prácticamente un préstamo también. Entonces hay que evaluar de dónde sacamos dinero. Acá nos habla de responsabilidad social, ¿no? La responsabilidad social actualmente, de acuerdo a la ISO 26000, toda empresa debe asumir una responsabilidad social. No es aún obligatorio, pero voluntariamente lo puede hacer. Lo cual consiste, en primer lugar, en respetar los derechos humanos de sus trabajadores, de sus clientes, etc. También prácticas laborales, ¿no? O sea, pagar lo justo a los trabajadores, cumplir con la legislación laboral, porque muchas empresas no lo hacen, ¿no? También cuidar el medio ambiente. Esto es prácticas justas de operación, que no es otra cosa que una política de integridad y ética a la hora de hacer compras, por ejemplo, ¿no? Asunto de consumidores implica que tenemos que pensar si nuestro producto genera impacto negativo en el consumidor. ¿Ya? Por ejemplo, los que venden cigarrillos saben que da cáncer, ¿no? Y claro que en la etiqueta dice fumar da cáncer. Los que venden bebidas alcohólicas ponen tomar en exceso es dañino, ¿no?
Y así, es decir, mi propio producto que yo vendo podría afectar al consumidor y lo que buscamos con la responsabilidad social es que no debe haber esos impactos negativos, o se tendría que minimizar. Participación activa en la comunidad está referido a que toda empresa tiene la obligación de cooperar, ¿no?, con el desarrollo del lugar donde está justamente domiciliado, ubicado. Y la gobernanza que implica asumir los principios de responsabilidad social, o sea, como interiorizar, ¿no?, y cumplir todo este conjunto. Ahora nos preguntamos formas de empezar un negocio. Bueno, uno es constituir una nueva empresa, ¿no? O sea, crear una nueva empresa totalmente. Esa sería una primera alternativa. ¿Cuál es la ventaja? Que puedes cuantificar los recursos que necesitas, puedes identificar los riesgos, también las posibilidades de desarrollo. Esto está en función, el riesgo de que muera la empresa, ¿no?, está en función a la calidad de la gestión de sus promotores. Segunda alternativa es comprar ya un negocio ya establecido, lo que se llama traspaso, ¿no? Muchas veces leemos aviso, ¿no?, que dice traspaso un restaurante, o traspaso una tienda, o sea, está buscando vender un negocio ya establecido. ¿Cuál es la ventaja? El negocio ya tiene prestigio, ya tiene clientes y tiene una localización adecuada. El riesgo es las causas de la transferencia del negocio por parte del anterior propietario. O sea, uno diría, pero si tiene todo eso, ¿por qué lo vende, no? Bueno, acá pusimos algunos ejemplos de este tipo, ¿no? Tomar un establecimiento ya en funcionamiento. Muchas veces, por ejemplo, Ambev compró Abacus, ¿no? O Edificar compró a Mi Banco. Y acá tenemos que el Grupo del Comercio ha ido comprando todos los medios de comunicación, poco a poco, pues, ¿no? Se ha ido concentrando el sector. Concentrando el sector es cuando hay monopolios, o sea, hay empresas que dominan el sector. En cuanto a Grupo RPP o el Grupo La República, mira, el Grupo RPP también tiene varias empresas. Tercera posibilidad, que tenga una idea totalmente novedosa. Esto tiene que ver con un invento, por ejemplo, ¿no? Inventas algo y lo produces en masa y lo vendes. Y acá buscando en la red encontré algunos inventos curiosos. Hay muchos, pero como muestra solo se eligió a alguna de estas. Por ejemplo, acá tiene un plato para poner la copa, ¿no? Acá una cortina con un dibujo así terrorífico. O copas con cierto diseño. O un sofá tipo césped, ¿no? En la sala. O también está por acá esta empresa Imelda, lo que hace es ofrecer vía red pasteles en la que usted elige los ingredientes, ¿no? Sí, alguien levantó la mano.
¿no? Bueno, nos ganó la hora, son 7:30. Vamos a continuar el día de mañana con este tema de la empresa. Ustedes pueden ir repasando por su cuenta. Por el momento dejamos ahí la reunión. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Cuídese. Buenas noches, profesor. Profesor,